Entonces, ¿me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? No, no, señor. ¿No están viendo mi presentación? Sí, señor, sí. A ver, yo reinicio. Soy yo. De pronto tienes algún problema con tu pantalla, no sé cómo tendrá la configuración. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos a nuestro CIPA número 10. Creo que esta es nuestra sesión número 10 de CIPAs. Vamos a tratar los temas de la unidad número 3, que concierne a la parte de teoría de conjuntos y aplicación de teoría de conjuntos. Voy a hacer, digamos que un repaso rápido de la parte inicial teórica y nos vamos a enfocar hacia la parte de los ejemplos, el desarrollo de lo que queda ya de la actividad. Recuerden que ya nos queda una semana solamente para hacer la sustentación y entregar los ejercicios, entonces nos vamos a enfocar en esa parte. Bueno, entonces eh, vamos a definir inicialmente qué es un conjunto. Entonces, inicialmente nosotros ya sabemos o tenemos una noción inicial que un conjunto es un grupo de elementos que tienen unas mismas características o comparten unas características o unas propiedades en común. Entonces, en este caso, ahí nos muestran algunos tipos de conjuntos, de personas, de cartas, los haces, las letras de la K, que son la parte de ciertas cartas de la baraja. Entonces, pues aquí repito el concepto de conjunto. Entonces, aquí un conjunto que está representado por un conjunto de personas según su profesión. Un conjunto, recuerden que se simboliza con una letra mayúscula, y cada uno de los elementos va separado por comas y encerrado dentro de llaves o corchetes. En este caso, digamos que está definido el conjunto C, que son marcas de autos japoneses, y tenemos el conjunto de marcas japoneses y la forma simbólica de ese conjunto. La notación de los conjuntos, entonces, según lo que ya ustedes han avanzado dentro de su actividad, los podemos definir por extensión y por comprensión. Esta es la forma entonces que les repetía en cómo se definía. Eh, el conjunto por extensión es cuando me piden nombrar cada y uno de los elementos del conjunto, y por comprensión es cuando defino una cualidad. Ejemplo, el conjunto de las vocales es un conjunto definido por extensión. Cuando yo defino el conjunto A, E, I, O, U, es un conjunto, perdón, es cuando defino, repito, cuando digo el conjunto de las vocales es un conjunto por comprensión. Y por extensión definimos todos los elementos, es decir, A, E, I, O, U es por extensión. Bueno, entonces hay conjuntos la mayoría de conjuntos o todos los conjuntos se representan mediante los diagramas de B-Neuler, como ya lo hemos visto. En este caso hay ciertas figuras que me indican que hay pertenencia, que hay elementos en común o que hay contenencia. Recuerden entonces que en este caso cuando la X pertenece a A, se lee esa E, se lee pertenece, y con el palito tachado la E es cuando no pertenece. Eh, bueno, digamos que esto es, digamos, parte de voy a darle aquí, entra alguien que me está solicitando. Recuerden que esto es la parte, digamos que la parte teórica y la parte básica de la definición de los conjuntos. Vamos a continuar. Entonces aquí está definido un conjunto por extensión, como les decía, cuando se escribe cada uno de los elementos.
Entonces el conjunto A es 2, 4, 6, 8, es decir, números pares hasta el 8. Y punticos, punticos quiere decir que pues sigue números pares hasta infinito. El conjunto B está definido por todos los números cardinales hasta el 9, que son los números cardinales, el conjunto B. El conjunto C son los números impares y el conjunto D, el conjunto formado por las vocales. Entonces, por comprensión, decía que entonces se definía la característica, ¿sí? O una cualidad. Entonces, en este caso, el conjunto C es un conjunto de números pares menores de 10. El conjunto D es el abecedario y el conjunto B son los colores de la bandera de Colombia. Si yo quisiera hacer el cambio, entonces el conjunto C, números pares menores de que 10, entonces sería el 2, 4, 6 y 8. El conjunto D por extensión, entonces sería definir todas las letras del abecedario A, B, C, D, F, G hasta Z. Y el conjunto B por extensión sería amarillo, azul y rojo. ¿Listo? Así se definen esos dos tipos de conjuntos. Esta es la parte simbólica o el lenguaje formal. Entonces, el conjunto C se escribe como, entonces recuerden que está dentro de llaves, el elemento X tal que X o es el día de la semana, y de esa forma es que se lee o se interpreta esa forma simbólica. Entonces, para esa forma simbólica, si nosotros lo definimos por extensión, tendríamos que definir cada uno de los días. Entonces está el conjunto C, inicialmente definido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, completamente perdón, ¿qué se hizo yo acá esto? Entonces está definido por extensión y, y por comprensión entonces los días de la semana, que es el conjunto C, que es la parte que está aquí al final de la diapositiva. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Tranquilos, abran sus micrófonos, me cuentan. No, no, señor, por mi parte no. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Eh, entonces, esto tiene que ver mucho con la parte del ejercicio número 1 de la guía. Recuerden que hay que definir el conjunto si es por extensión y por comprensión, en la parte simbólica, y definir si es un conjunto finito, calcular el cardinal y calcular el cardinal del conjunto. Entonces, un conjunto es finito o infinito dependiendo del número de elementos que tenga el conjunto. Es decir, un conjunto es finito cuando se puede contar, cuando se puede enumerar. Por ejemplo, un conjunto M es finito, en el ejemplo número 1, cuando me dicen que son los días de la semana, porque yo puedo enumerar y puedo contar los días de la semana. En el ejemplo número 2, el conjunto P está formado por los X tales, en donde cada elemento es un río de la Tierra. Es también finito porque se puede contar, aunque pues si es, digamos que es bastante tortuoso, dificultad, tiene bastante dificultad, pero pues se puede realizar. Ahora, un conjunto es infinito cuando el número de elementos es ilimitado o no lo podemos contar. Entonces, por ejemplo, me dicen el número de los conjuntos, el conjunto n formado por los números pares. Entonces está hasta infinito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta infinito. Y el conjunto B, que es para el ejemplo número 2, donde me definen que el conjunto B se define como el elemento X tal, que es una estrella del universo. Entonces, pues, no podemos contar siquiera digamos que ciertas cosas un poco menores, menos el número de estrellas en el universo. Entonces, decimos que, o definimos que es un conjunto infinito. Hay conjuntos especiales, son el conjunto vacío, que es cuando no hay elementos. Se simboliza por un círculo con una raya transversal. Eso realmente viene de una letra griega que es la letra phi. Y nos indica que entonces en ese caso no hay elementos en ese conjunto. Eh,
hay otro elemento, otro conjunto especial que es el conjunto unitario, en donde eh, el conjunto unitario se caracteriza por tener un solo elemento. Recuerden que el cardinal es el número de elementos que tiene el conjunto, entonces el conjunto unitario va a tener como cardinal siempre uno, porque solamente hay un elemento dentro de él. Y en este caso, en el ejemplo número uno del conjunto unitario, nos muestran que el conjunto P está formado por el elemento 3, o sea que su cardinal es 1, es decir, es un conjunto unitario. Un conjunto universal, entonces, está formado por unos elementos o digamos que me abarcan todas las características de algún subconjunto. En este caso, digamos que en la imagen podemos ver que hay un conjunto universal que son, digamos que son animales y son algunas especies. Eh, Hay un conjunto C que está formado por un grupo de animales y un grupo N por otro tipo de animales. Tienen en común la tortuga, ¿sí? Es decir, ese conjunto está formado por el grupo, ese conjunto universal está conformado o tiene subconjuntos como el conjunto C, que está formado por eh, animales que caminan en cuatro patas, ¿sí? O que son terrestres, como el gato, el perro y la tortuga. La tortuga también es terrestre. Recuerden que viven en ambos medios, por eso está en la mitad. Y el conjunto N los que viven en el agua. Entonces, por eso la tortuga está en la mitad y el pez está por fuera. Y me completaría todo el conjunto universal, el grupo de las aves, que sin pertenecer al conjunto C o al conjunto N, pertenece al conjunto universal. ¿Listo? Eso lo vamos eso igual nosotros ya lo manejamos dentro de la parte del ejercicio de la aplicación del ejercicio número 4. En las preguntas por lo general ya tenemos que aplicar esta parte. Bueno, yo esta parte de los subconjuntos no me voy a detener mucho acá. Simplemente voy a dar la definición y voy a seguir adelante porque digamos que nos vamos a enfocar en la parte de los ejercicios de la actividad. Entonces, subconjuntos. Entonces, un conjunto A es un subconjunto de B si todo elemento del conjunto A también es elemento de B. Esa expresión simbólica también se representa entonces como A contenido B, que es la C, cuando X pertenece a A y X pertenece a B. Esa es la parte simbólica de esa primera parte de la diapositiva. Y nosotros lo podemos entender en esa imagen. Entonces está definido nuestro conjunto universal, el conjunto A que es la parte en azulito y el conjunto, perdón, el conjunto B que es la parte en agua marina, en azulito, y el conjunto A que es la parte en anaranjada. Entonces vemos que cada elemento de X que es del conjunto A pertenece también al conjunto B y está dentro del conjunto universal. Entonces esa es cómo se entiende la contenencia o la pertenencia de ese elemento a los dos conjuntos. ¿Listo? Dos conjuntos son iguales, entonces si cada elemento de A es igual a cada elemento de B, entonces aquí en el ejemplo 1 podemos ver que entonces A es A, B, C, D, E, que son las primeras 5 letras y luego están en desorden, pero son las mismas, entonces se dice que A es igual a B. Conjuntos completamente diferentes o disyuntos es cuando no tienen ningún elemento en común. Aquí lo vemos en la imagen entonces, que está conformado, tenemos nuestro conjunto universal, tenemos nuestro conjunto A formado por los elementos 8 y 6 y nuestro conjunto B por 1, 3 y 5. No hay ningún elemento en común, entonces se define que estos dos conjuntos son disyuntos. El cardinal de un conjunto, yo ya me había adelantado un poquito a ese tema, entonces habíamos dicho que el cardinal de un conjunto es o el n de A o el n de B, dependiendo de cómo definamos el conjunto, se define como el número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, para la primera imagen, para el que me definen como el n de A o el conjunto A, tenemos unas letras que son M, N, P, Q, R y S. Si nosotros contamos esas letras, o sea, el número de elementos, nos da que el cardinal son 6.
Para el conjunto B se realiza lo mismo, contamos los números que están dentro del triángulo verdecito y nos da que el n de B o el cardinal del conjunto B es igual a 7 elementos. Y para el conjunto C, que es el rombo, que está conformado por Ecuador, Perú, Chile y Colombia, vemos que el n de C o el cardinal del conjunto C tiene 4 elementos, entonces es igual a 4. Operaciones entre conjuntos. Entonces, eh, aquí vamos a ver, digamos que las operaciones básicas que hay entre conjuntos. Entonces, tenemos que la primera operación es la unión. Esa es la gráfica de unión. Yo siempre les digo que aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Yo siempre me acuerdo es visualmente, tengo como memoria visual, entonces la unión para mí es fácil porque yo es toda la parte que está subrayada, o sea, que es la suma, es, digamos que de cierta forma es análoga a la suma de números cuando lo hacemos en aritmética y se representa como A unión B y la parte sombreada es la parte de la solución de esa operación, de esa unión entre esos dos conjuntos. La intersección que se refiere o me define los elementos comunes al conjunto A y al conjunto B simultáneamente o en común. Eso es muy claro, tenerlo muy presente para una operación que les da mucho trabajo que se llama la diferencia simétrica. Entonces, cuando tenemos los elementos que son comunes en A y en B, tenemos una intersección y se representa con el área sombreada de esa figura. La diferencia, que es A menos B, que es una resta, entonces se define como elementos que están en A, pero no en B. Recuerden que el área sombreada es la solución. En esta operación siempre va a ser diferente. A menos B que menos B, que B menos A. Entonces no es igual, hay que tener cuidado con el orden. La diferencia simétrica, que es la operación que les cuesta un poquito de trabajo, entonces digamos que se define como elementos que son comunes perdón, elementos que están en A o en B, estamos definiendo ahí una unión, y no en común, o sea que no son comunes en A y B, es decir, menos la intersección. Por eso ustedes dentro de su literatura, dentro de sus contenidos, encontraron que la diferencia simétrica también se define como A diferencia simétrica de B como A unión B menos A intersección de B. Recuerden entonces que fíjense en la figura, que es lo único que hay que tener en cuenta, que el área sombreada es la solución de la diferencia simétrica entre A y B. O sea, que es la primera figura que tenemos, la unión, y le quitamos la intersección, que es la segunda figura, y nos da la última. Esa es la diferencia simétrica. Y el complemento. Entonces, si me dicen que A complemento, entonces yo tengo el conjunto A, ¿sí? Y todo lo que le resta, todo lo que está por fuera del conjunto A va a ser el complemento de A. ¿Listo? Es decir, todo lo que le falta al conjunto de A para llegar a ser el conjunto universal. O sea, tomamos lo que está ahí ensombrado, que es el conjunto B, más lo que está afuera de los dos, de las dos bolitas, de los dos círculos que son los dos conjuntos. Entonces, digamos que aquí vamos a definir la parte de los parte simbólica, no me voy a detener más ya en la parte de la definición, ya la hicimos. Entonces, simbólicamente a unión B son los X tales que pertenecen a A o X que pertenecen a B. O aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a desarrollar el último ejercicio, que es la aplicación de teoría de conjuntos, hay que tener mucho cuidado en el enunciado. ¿Por qué? Ahí me dicen si pertenece, si le gusta la danza o le gusta el baile, o le gustan las artes, por ejemplo. Entonces, ese o me implica una unión. Si me dice y, es una intersección y la vamos a ver acá.
Aquí está la intersección, simbólicamente. A intersección B son elementos tales que están en A y que pertenecen a B también. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo no me voy a detener ya en la parte anterior. Vamos a, a continuar acá entonces con las otras operaciones. Aquí digamos que trata es cuando hay elementos en común, cuando no hay elementos, cómo se hace la gráfica de las operaciones, pero digamos que ya ahorita con la parte de los ejemplos vamos a entender. La diferencia, entonces la parte simbólica de la diferencia decíamos que es A menos B, entonces son elementos X tales que pertenecen a A y no pertenecen a B. Así es como se lee. Y aquí están pues las figuras de acuerdo entonces si tienen elementos en común o no tienen elementos en común. No nos vamos a detener en eso. Acá es el coco de la mayoría, la diferencia simétrica. La parte simbólica, a diferencia simétrica de B, elementos o X tal que pertenece al conjunto A o pertenece a B, pero no pertenece a A intersección B. Es decir, fíjense que aquí les voy a señalar esta parte. Ay, aquí, ¿qué pasa? Voy a salirme aquí del modo presentación. Y y miren, les voy a señalar esta parte que está acá, es lo que yo les decía, que es A unión B menos A intersección C. ¿Sí? Esto sería la diferencia simétrica para, para esta interpretación. Discúlpenme un segundo, yo le voy a dar entrada aquí a alguien. Aquí alguien está listo. Vamos a continuar. Bueno, y entonces digamos que esa es la parte simbólica. Y aquí en las gráficas entonces tenemos cuando hay elementos en común, cuando no hay ningún elemento, cuando un elemento está cuando un conjunto está contenido en otro. Aquí en la diferencia simétrica, sí, A diferencia simétrica B es igual a B diferencia simétrica de A. Entonces se cumple, no importa el orden. En la, en la resta o en la diferencia de conjuntos no se cumple eso, miren. Eso se me pasó y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué se me hizo? Intersección acá. Entonces, fíjense. Para el primer caso, que digamos ahí no hay elementos en común, fíjense que A menos B quiere decir que hay elementos, son los elementos que están en A, pero no en B, son 1, 3 y 5. Sí, elementos que están en A y no en B. Pero si yo hago B menos A, son elementos que están en B, pero no en A. O sea, 2, 4, 6 y 8. Este es el ejemplo más claro para entender ese tipo de situación. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Pasa lo mismo como sucedía en la parte de la unidad número 1, cuando teníamos la parte de las tablas de verdad y les estamos desarrollando, entonces cuando uno era P, N y Q y uno tomaba al revés las columnas, entonces esa parte sí vendría afectada. Y fíjense que aquí cuando tiene la segunda gráfica, cuando tiene elementos en común, también la diferencia es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar la segunda gráfica. Pues, por ejemplo, en este caso, el conjunto universal son todos los números del cardinal, o sea, del 1 al 9. El conjunto A es 1, 3, 4 y 5. Y el conjunto B es 2, 4, 5, 6 y 8. Entonces, me piden hallar A menos B. Entonces, elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, la primera solución para eso, elementos que están en A y no en B, son 1 y 3. Recuerden que no pueden estar comunes. Y cuando me dicen B menos A, exactamente lo mismo. Elementos que están en B, pero no en A. Es decir, 2, 6 y 8. Entonces ahí se comprueba que eso no se cumple. Entonces hay que tener en cuenta el orden de la operación.
Bueno, entonces teníamos aquí nuestra diferencia simétrica. Habíamos dicho que entonces A diferencia simétrica de B es igual a B diferencia simétrica de A. Aquí no hay ningún inconveniente. En los gráficos que se dan cuenta en las áreas está la solución. Las áreas sombreadas son la solución para esos casos. Permítame un segundo, yo le doy aquí, entra alguien más. Entonces, digamos que hay que aprenderse, digamos que la de la mitad. Esa es la forma que se representa la diferencia simétrica. Las áreas sombreadas es lo único que hay que recordar. Bueno, el complemento. Entonces recuerde que el complemento es lo que le hace falta a ese conjunto para llegar al conjunto universal. Entonces me dicen que el complemento A son los elementos tales que no pertenecen a A. ¿Se dan cuenta? O sea, son todos menos los elementos de A. Si me dicen complemento de B, entonces son los elementos que no pertenecen a B. O sea, son todos los demás menos los de B. Si yo hago eso, pues me da el conjunto universal. Aquí hay un ejemplo. Entonces, el complemento de A. Si se dan cuenta del complemento, ¿me confirma que me están escuchando, por favor? Que sentí un ruido. Sí, señor. Gracias, que sentí un ruido raro allí y pensé que me habías conectado. Gracias, muy amable. Entonces, aquí en este caso, eh, fíjense que tengo un caso que no tengo elementos en común entre dos conjuntos y me dicen, hay el complemento de A. Entonces tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto definido por 1, 3 y 5 y el conjunto B por 2, 4, 6 y 8. Es decir, números impares y números pares, exceptuando el 7. Fíjense que el 7 y el 9 están por fuera de los círculos, es decir, que hacen parte del conjunto universal, pero no hacen parte de los otros dos conjuntos A y B. Y fíjense que el complemento, entonces, ¿qué sería? Es precisamente el complemento de A, es todos los elementos que no pertenecen a A, o sea, son todos los demás que están dentro del área sombreada. Es decir, 2, 4, 6, 7, 9 que está por fuera también, y el 8 que pertenece al conjunto, el conjunto B. Pues este es otro caso, el gráfico en donde tenemos, digamos, elementos en común, y es la misma forma. Entonces me dicen, hay el complemento de A. Fíjense que son todos los elementos que no pertenecen a A. Entonces, todo el conjunto A que está en blanco no es la solución, sino todos los que están en el área sombreada amarillito. Todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. Y así pasa con las operaciones. Entonces, en las operaciones me dicen, entonces, hay A menos B complemento. Entonces, uno hace A menos B y todos los elementos que no hacen parte de esa operación es el resultado final de hallar de ese complemento. Aquí es la parte cuando hay un conjunto está contenido en otro. Eso no me voy a poder explicar eso. Bueno, vamos a entrar ya digamos que dentro de la parte de los lineamientos generales de la tarea 1, que es lo de la teoría de conjuntos, la que estamos por finalizar. Entonces, aquí en el ejercicio número 1, eh, aquí hay digamos que unos ejemplos de los que se van a encontrar en la guía. Entonces me dan un argumento para el desarrollo del ejercicio, de los literales que ustedes escogen. Es la parte simbólica de un conjunto y entonces a partir de esa expresión simbólica tienen que determinar el conjunto por extensión, tienen que determinar el cardinal del conjunto y determinar si el conjunto es finito, infinito, unitario, vacío, dependiendo de lo que les dé la respuesta. Eh, entonces, por ejemplo, para este ejercicio número 1, tenemos entonces que me dan la definición simbólica de ese conjunto. Me dicen que el conjunto A está definido por los elementos X tales que pertenecen al conjunto N, ¿sí? En donde el elemento es un número primo y está dentro del intervalo entre mayor o igual a 2 y menor a 15. Entonces aquí debemos recordar que los números primos son los números que solamente son divisibles
por 1 y por ellos mismos. ¿Listo? Entonces, lo primero que me dicen es determinar el conjunto por extensión. Entonces, fíjense una cosa. Inicialmente me dicen que el número es un número primo, ¿sí? Que es un número que está definido, que es un número entero, está definido entre 2 y 15. Entra al 2 porque dice mayor o igual, ¿sí? Entonces por eso entra al 2 y fíjense que mi primer elemento del conjunto A es 2. Pero no entra al 15 porque es menor a 15. Entonces, los números primos, o sea, los que solamente son divisibles por ellos mismos en ese intervalo entre 2 y 15 son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Listo? Ese es un ejemplo típico del ejercicio número 1 que tienen que desarrollar en la guía. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto me abren el micrófono y me preguntan, por favor. Por ahora yo no, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene? Bueno, vamos a seguir adelante. Listo. Luego me dicen hallar el cardinal del conjunto. Recuerden que el cardinal del conjunto, en este caso el n de A, o sea, el n es el número de elementos de A, pues simplemente es contar los elementos. En este caso son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que mi n de A o el cardinal de ese conjunto es de 6 elementos. Y listo. Y luego me dicen, identifique qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. Entonces, en este caso, yo puedo contar los elementos. Es, digamos que el número de elementos es mayor a 1, o sea, no es unitario. Lo puedo contar, entonces es un conjunto finito y esa es la clasificación de ese conjunto. ¿Listo? Entonces el conjunto A es finito. En el ejercicio 2, entonces, ¿qué situación me da? Entonces me dan una igualdad entre dos operaciones simbólicas, dos operaciones ahí entre conjuntos, y me dicen pruebe la equivalencia o pruebe si son iguales o no. Entonces utilice los diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Y verifique eso mediante las áreas, mediante, digamos, cuando nosotros hacemos la operación, marcamos las áreas ahí en PEN, como yo les compartí ahí un video, y me piden hallar entonces si son equivalentes o no. Ese punto lo dejo para más adelantico porque está más adelantico en un ejemplo. Entonces, por eso lo dejo ahí entre el tintero y más adelantico lo desarrollamos. En el ejercicio número 3, me indican entonces que me dan unos diagramas de Venn ya con los elementos de cada conjunto definidos y me piden hallar o me piden realizar ciertas operaciones y me piden hacer las operaciones gráficas también. Entonces, las operaciones aquí están definidas para el literal A como la primera operación como A unión B menos C. La segunda operación es A diferencia simétrica de C unión B. La tercera operación es B menos C complemento. Y la cuarta es C intersección A menos B. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, aquí en el ejercicio 3, lo primero que me dicen, entonces defina los nombres de los conjuntos. Entonces yo definí como el conjunto universal los estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas. Eh, el conjunto A son matriculados en cálculo integral, los del conjunto B en lógica matemática y los del conjunto C en álgebra y trigonometría y geometría analítica. Entonces, con los datos del Venn-Euler, entonces escogí dar respuestas a cada de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces, estos son numeritos, ya me los habían dado previamente en el diagrama de Venn-Euler. Y vamos a hallar la primera operación. Para nosotros, en este ejemplo, no son las mismas operaciones que tienen en la guía. Entonces, para este ejemplo me piden B unión C. Entonces, recuerden que B unión C son elementos que están en B o en C. Entonces, marco todas las áreas en amarillo, o sea,
todos los elementos del conjunto B y del conjunto C. Y marcamos en rojito cada elemento para hacer la sumatoria y en ese caso me da que esa operación es de 35. O sea, hay 35 elementos que pertenecen al conjunto B o al conjunto C. La segunda operación para este ejemplo es A complemento. Entonces, fíjense que el complemento del conjunto A son los elementos que no pertenecen a A. Entonces, tengo el conjunto A en blanquito y marco mi solución gráfica en amarillo el resto de elementos que no hacen parte de ese conjunto A. Y entonces hago la sumatoria. En este caso solamente tendría 3 elementos, 4, 9 y 3. Es decir, la sumatoria me da 16. La cuarta operación me dicen que haga A intersección B. Recuerden entonces que A intersección B son elementos que son comunes al conjunto A y al conjunto B, o que están en el mismo espacio. Es decir, aquí está en la parte azulita los dos elementos. Es decir, 6 y 5. Así la sumatoria me da que 11 son los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Recuerden que el I me hace referencia a la intersección y la O a la unión. Y el cuarto punto, entonces que ya es la aplicación, que es, digamos, el compendio de toda esta teoría y de toda la parte del desarrollo de las operaciones básicas dentro de un diagrama y nos piden solucionar dentro de un contexto, dentro de un enunciado, un argumento, algunos interrogantes que tenemos que responder de acuerdo al diagrama. Entonces, vamos a hacer este ejemplito. Este ejemplo, entonces, me dice o me indica que se encuestaron a 150 familias por nivel de educación de sus hijos y los resultados que se obtuvieron fueron los que me muestran ahí en la diapositiva. Entonces, 72 familias tienen hijos en enseñanza media, 71 familias tienen hijos en enseñanza básica, 38 tienen hijos en enseñanza universitaria, 16 familias tienen hijos en básica y universitaria, 30 familias tienen hijos en media y básica, 22 familias tienen hijos en media y universitaria, y 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria, es decir, en las tres. Me piden entonces que con esa información halle el número de familias que solo tienen hijos universitarios, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles y el número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces vamos a hacer la, el traspaso o el paso de esa información a información simbólica, en la información de nuestra simbología de acuerdo a la teoría de conjuntos. Entonces, yo definí que el conjunto universal, ya sabemos, son 150 familias, ahí dice, se encuestaron 150 familias, es el conjunto U, conjunto universal. Enseñanza E media, la definí como M, me dice que son 72 familias. Para el conjunto de enseñanza básica le di la letra B, son 71. Para universitaria le di U, pero U verdecito, son 38. Y me dice acá que entre básica y universitaria son 16. Recuerden que el I es intersección, entonces intersección, B intersección U, son 16. Me indican que 30 están en media y básica, entonces M intersección B son 30. 22 en enseñanza media y universitaria, entonces M intersección U, recuerden que el U verdecito es universitaria, son 22 estudiantes.
o 22 familias que tienen hijos con estudiantes en esas dos. Y al final me dicen que 10 tienen las tres, tienen hijos en las tres tipos de enseñanza. Entonces es la triple intersección entre M, B y U, o la intersección entre M, B y U, es decir, 10 familias. Entonces vamos a realizar el diagrama con esa información. Entonces, lo primero que tenemos que iniciar, recuerden, siempre se inicia de adentro hacia afuera este diagrama. Ese 10 sale de la triple intersección, que es el último dato que me dan aquí en el enunciado, que es M intersección B intersección U, 10 familias. Entonces, aquí está ese dato. Luego me dicen que entre M y U, me voy a devolver, entre M y U son 22 familias, ¿cierto? Pero recuerden que yo ya tenía 10 comunes aquí en la mitad de las 3. Entonces debo restarle a esas 22. Entonces por eso el valor que va dentro de esa área de ese diagrama es de 12. Porque si yo llego a colocar el 22, entonces esa intersección entre M y U no sería 22 sino de 32. ¿Ok? De una vez hago la aclaración. En algunos ejercicios, y ustedes ya se han dado cuenta que aquí en pensamiento lógico y en lógica matemática, hay que tener mucho cuidado con la interpretación y con lo que cada palabra del enunciado de un ejercicio. Entonces, si a mí me dicen exclusivamente o solamente, en ese caso sí yo coloco el valor directamente en el área. Es decir, que para este caso de MU, si me dicen exclusivamente 22, yo directamente pondría en vez del 12, 22 ahí. No es este el caso, por eso hay que restar. Voy a continuar. Luego me dicen entonces, o aquí encontramos que 30 familias tienen hijos en media y básica. Como yo ya llevaba 10, entonces entre media y básica, entre B y M, básica y media, debo colocar valor de 20 porque a 30 le resto los 10 que ya tenía previamente que son comunes a los tres conjuntos, entonces me da un valor de 20. Luego me dicen que 16 familias tienen hijos en básica y universitaria, es decir, B intersección U. Fíjense una cosa, como tenía 10 acá, entonces a esos 16 le resto estos 10 y me dan 6 y ya tengo todas las intersecciones de mi diagrama de Venn. Ahora entonces vamos a hallar los valores que están por fuera de las intersecciones, que me indica que son los elementos que solo están en un tipo de enseñanza, no están mezcladas con otra. Entonces, nos devolvemos para mi enunciado, me dicen que 38 tienen en universitaria, en el conjunto universitaria. Como yo ya tenía aquí 6 y 10 y 12 en la intersección de ese conjunto universitaria, entonces a ese número le resto para un valor de 10. Luego me indican que para 71 familias tienen hijos en enseñanza básica, o sea, el conjunto B. Yo ya dentro del conjunto B tenía 20, 16, es decir, 36 elementos. Si yo le resto 71, me da 35 elementos que solamente están en básica. Es decir, hay 35 familias que solamente tienen hijos en ese tipo de enseñanza, que es la básica. Y para finalizar, me dicen que 72 familias tienen hijos en enseñanza media. Entonces, 75 menos las intersecciones del conjunto M, o sea, 20, 10 y 12, me da que 30 son el número de familias
que tienen hijos solamente en enseñanza media. Entonces, digamos que ya tengo la primera parte de mi diagrama, que es la parte de adentro de mis conjuntos, conjuntos que definí al comienzo. Entonces, vamos a sumar todos los elementos que están dentro de esos conjuntos y nos dio un valor de... Ay, no encontré el valor. Bueno, ese valor, recuerden que al comienzo me dice que son 150 familias, ¿cierto? Es decir, que yo lo que sumé acá y le resté a 150 me quedaron 27 elementos, que es este 27 que está por fuera de acá, de los tres conjuntos. Es decir, que ese 27, esos 27 elementos, son 27 familias que no tienen hijos en ninguna de las tres tipos de enseñanza, pero hacen parte del conjunto universal porque recuerden que fueron 150 familias las encuestadas. ¿Listo? Vamos entonces a darle ya solución a las preguntas. Entonces me indican el número de familias que solo tienen hijos universitarios. Recuerden que aquí es importante la solución gráfica, entonces vamos a identificar el conjunto U, que son los universitarios, y me dicen solamente universitarios, o solo. Eso es clave, solo universitarios. Entonces tengo que excluir las intersecciones de ese conjunto. El único elemento que está por fuera de esas intersecciones de U, que es universitarios, son el valor de 10. Es decir, 10 familias tienen hijos universitarios solamente ahí. Perdón. Ahora me piden el número de familias que tienen hijos solo en dos niveles. Esa parte que está sombreada son las intersecciones. Son los que solamente están en dos niveles. Recuerden que el 10 no lo puedo tomar porque ese es común a los tres. Entonces, solamente los elementos que están, digamos, en el área sombreada, que pertenecen a solo dos conjuntos, me daría la solución para esa operación. Es decir, 38 elementos. Me haría esa suma. Y que solamente están en dos niveles. Y la última pregunta me dicen el número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces recuerden que nosotros, dice aquí ya está la suma de todos los elementos que habíamos tenido como solución dentro de mi diagrama, dentro de mis círculos, y como eran 150, le restamos el número que nos dio de elementos dentro de nuestros conjuntos y obtenemos que 27 elementos no están dentro de ningún tipo de formación, o sea, no están estudiando. Y se respondieron las preguntas. ¿Listo? Aquí entonces hay otros ejemplos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Los escucho? ¿Me No, escuchan? profe. ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hacer otro ejemplito acá, donde me dicen, para el ejercicio 1, me definen el conjunto B como el conjunto tal que pertenece a los colores primarios. Me dicen determine el conjunto por extensión. Eso es un ejemplo del ejercicio número 1 de la guía. Entonces, para hacerlo por extensión, recuerden que debo nombrar todos los elementos del conjunto, en este caso los conjuntos de los colores primarios que son amarillo, azul y rojo. Esos son los colores primarios. Recuerden que los demás son la mezcla de esos, por eso son los primarios. Para el ejemplo 2 me dicen allá el cardinal. Ah, bueno, para este me dicen allá el cardinal del conjunto, que es la segunda parte de ese ejemplo. El cardinal, recuerden que son el número de elementos, en este caso n de b, porque el conjunto es b, entonces el número n de b es 3, amarillo, azul y rojo, 3 elementos. Y defina si el tipo de conjunto, si es finito o infinito. En este caso recuerden que lo podemos contar, lo podemos enumerar, entonces es un conjunto finito. Ahora sí, el que nos quedamos quedado pendientes de la representación de conjuntos. Entonces,
aquí me dicen que pruebe esa igualdad para el ejemplo. Me dicen que la primera parte de mi igualdad es A intersección B unión C. Y la segunda parte es A intersección B unido a intersección C. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Definir los nombres. Entonces, conjunto U, universal, conjunto de estudiantes de lógica matemática. A, estudiantes que presentaron tarea 1. B, estudiantes que presentaron tarea 2. Y C, que presentaron tarea 3. Entonces, recuerden que siempre iniciamos desde la parte de los paréntesis o de la operación. Entonces vamos a hacer B unión C. La parte que está en verdecito es B unión C. Recuerden que es elementos que están en B o en C. Y vamos a hacer entonces la operación ya de intersección con el conjunto A. Este es el conjunto A. Recuerden que la intersección, me voy a devolver, recuerden, la intersección entre esto y esto son las áreas que están en común. Es decir, esto me daría. ¿Bien? Y vamos a iniciar entonces con la segunda parte de la expresión. Aquí entonces la primera operación es A intersección B, la partecita que está en amarillo, y vamos a hacer luego A intersección C, la otra parte que está en amarillo. Si nosotros unimos esas dos áreas, me da el área que está en amarillo ya completa. Recuerden que se suman o se toman en cuenta las dos áreas, ¿sí? Que es unión entre esas dos operaciones. En este caso, entonces, si nos fijamos, las áreas son iguales, o sea, son equivalentes, y el ejercicio ya quedó listo. Yo les dejé a ustedes un video en Paint para que pudieran hacer todo el sombreado, para que pudieran desarrollar ese tipo digamos, de operaciones de manera sencilla. ¿Listo? Entonces aquí ya me indican que son equivalentes. Listo. Un ejemplo del ejercicio número 3. En este caso recuerden que me dan entonces el diagrama de Venn ya con los conjuntos definidos. En este caso ya, digamos, hice la misma determinación de los conjuntos que el anterior ejercicio y me piden hallar unas operaciones que son estas operaciones. Entonces, lo mismo que está la definición del conjunto, entonces vamos a hallar A unión B. Entonces, A unión B, recuerden, elementos que están en A o elementos que están en B, es el área que está sombreada en amarillo, recuerden que es como una suma. Entonces, en ese caso, tomo todos los elementos que están en los dos conjuntos sin repetir. Recuerden que aquí tenemos elementos en común que son el 4 y 8, pero no los repetimos porque son elementos en comunes. Y al sumarlos me da un valor de 63 estudiantes que están matriculados en esos, digamos que en esas dos áreas que están en A o en B. Perdón, no está matriculado, sino que presentaron la tarea 1 o que presentaron la tarea 2. ¿Listo? Esa es eh, digamos que la parte de la interpretación de ese valor. Luego me indican esta operación. Esta operación es, ya me la conocen ustedes, que es la diferencia simétrica. Entonces me dicen que hay los elementos que es A diferencia simétrica de C. Entonces son elementos que están en A o en C, ese O es unión, menos elementos que son comunes a los dos, o sea, la intersección. Es decir, solo la parte que está en verdecito. Discúlpenme un segundo, alguien está pidiendo por aquí ingreso todavía. A ver. Juan Pablo Lara. Admitir, listo. ¿Esto qué es? Ya, listo. Entonces, esa diferencia simétrica, recuerden entonces que es la unión y le restamos la intersección. Entonces es la parte que está en verde. Entonces, al hacer al conteo de esos estudiantes que
que están dentro de esas áreas, me da que fueron un total de 51 estudiantes que presentaron la tarea A, la tarea 1, que ya habíamos dicho que es el conjunto A, o la tarea 2, pero no ninguna al tiempo, o ninguna, perdón, la tarea 2 no, sino la tarea 3, pero entonces no al tiempo las dos tareas. Digamos que esa entonces es la forma en la que se hace el significado, se le toma el significado a esa solución, porque digamos que hay que contextualizar eso, o sea, 51 es solamente un número, hay que tener el contexto de qué es lo que representa ese 51. La tercera operación me dice que es el complemento de B unión C. Entonces, B unión C, que es la parte que está dentro del paréntesis, es la parte que está en blanco. Recuerden que entonces el complemento son los elementos que no hacen parte o que no pertenecen a esa operación, es decir, todos los demás. O sea, todo lo que está por fuera en el área que está marcada en azul. Es decir, 9, 3 y 20. Si hubiera dentro del cuadrado por fuera de los círculos un elemento, habría que contabilizarlo porque también haría parte de nuestro conjunto universal. La cuarta operación me dice que debo realizar B menos A unión C. Lo mismo, yo realizo primero entonces la A unión C. A unión C es la parte que queda en blanco, ¿cierto? Pero la solución me dice que a B debo restar esa parte blanca. Entonces, si yo al conjunto B le resto toda la parte de los dos conjuntos, que es la unión, que queda en blanco, pues me queda la parte en rosadita. Y esa es la solución, o sea, dos elementos, 11 y 5, que me da un total de 16 estudiantes. Esos 16 estudiantes son los que presentaron la tarea 2 solamente, ni la tarea 1 ni la tarea 3. ¿Listo? Esa es la forma en que se hace digamos que la interpretación de ese valor 16. Solamente 16 estudiantes presentaron la tarea 2, no presentaron la tarea 1 y la tarea 3. Y tenemos otro ejercicio de teoría de conjuntos de la aplicación. Este ya es el último ejercicio para finalizar nuestra sesión de hoy. Entonces nos dicen que al finalizar el periodo académico, ¿esto ya lo vimos? No, no. Dice que se hizo una encuesta de 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y los resultados nos dieron que esas materias que más pierden son comercio internacional, administración de empresas y economía solidaria. Entonces, dentro de esas tres materias, al hacer el análisis de esa encuesta, 8 estudiantes perdieron 3 materias, 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración, 17 perdieron administración financiera y economía solidaria, 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 en total perdieron comercio internacional, 67 en total administración financiera y 50 perdieron en total economía solidaria. Entonces me preguntan cuántos estudiantes perdieron una sola materia, cuántos no perdieron ninguna materia, cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria y cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Entonces, vamos a definir nuestros conjuntos. Entonces yo los definí, perdón, me devuelvo que se me hizo acá. Entonces, A es comercio internacional, B, administración financiera y C, economía solidaria. Y hice lo mismo que hice en el ejercicio anterior y fue pasar la parte del enunciado a parte simbólica. Entonces, 8 estudiantes perdieron las 3 materias, entonces es la intersección entre A, B y C, o sea, entre las 3 materias que perdieron las 3. 20 comercio internacional y administración de empresas, entonces esa es la A intersección B, según la definición de mis conjuntos que vimos en la anterior diapositiva. 17 perdieron administración y economía solidaria,
Entonces es B intersección C. 24 comercio internacional y economía, es decir, A intersección C. 50 perdieron en total comercio internacional, o sea, A, 50. 67 administración y 50 también economía solidaria. Entonces ahora nos vamos a realizar el diagrama de Venn. Recuerden que iniciamos entonces de adentro hacia afuera, es decir, de la triple intersección, o sea, con el 8 que está aquí marcadito como A intersección B intersección C. Entonces, ese 8 lo colocamos en la mitad de nuestro diagrama. De adentro hacia afuera siempre hemos inicio. Vamos a hallar entonces ahora las intersecciones, el resto de las intersecciones. Yo a esto le digo la intersección triple, a las otras las intersecciones simples. Entonces me dicen que entre A y B hay 20, entre A y B hay 20. Como yo ya tengo 8, entonces a esos 20 le resto los 8 y me da 12 estudiantes. Luego me indican que entre B y C hay 17 estudiantes. Como yo ya tengo 8, entonces 17 menos 8 me da 9 estudiantes. Y luego me dice que entre A y C hay 24, como yo ya llevo 8, entonces se lo resto y me da 16. Recuerden que aquí en este caso no me dicen solamente o únicamente o exclusivamente. Cuando me dicen solamente o exclusivamente ya debo poner el número directamente en el área correspondiente. ¿Listo? No debo restar. Ahora entonces vamos a hallar los valores que están por fuera de las intersecciones. O sea, que solamente perdieron una materia. O no están compartiendo, sino ninguna, o sea, esos elementos no comparten con otra. Están por fuera de las intersecciones. Entonces, para A nos dicen que en total eran 50. Como yo ya tengo un 16, ya tengo un 8 y un 12, debo restárselos a ese 50. Ese valor, después de restarlo, me da que son 14 elementos ahí que solamente perdieron entonces comercio internacional. Luego me dicen que para el conjunto B, que es administración financiera, tenía 67 elementos en total. A esos 67 al restarle los 12, los 8 y los 9 que ya tenía las intersecciones me da un valor de 38. Es decir, esos 38 estudiantes solamente perdieron esa materia, que es administración financiera, que es el conjunto B. Y para el conjunto C me dicen que también son 50. Como yo ya tenía 16, 8 y 9 elementos dentro de las intersecciones en ese conjunto C, que es economía solidaria, los debo restar para un total de 17 elementos. Es decir, esos 17 elementos son los que solamente perdieron economía solidaria, no perdieron ninguna otra. Y entonces, al hacer la suma de todos esos elementos que están dentro de los círculos, dentro de mis conjuntos del diagrama de Venn, me dio un valor de 116 elementos. Recuerden que inicialmente nos habían dicho que la encuesta había sido realizada a 120 estudiantes. Es decir, que esa diferencia de 120 menos 116, que son 4 estudiantes, son los que no perdieron esas 3 asignaturas de los que se encuestaron. ¿Listo? Esos no están dentro de los que reprobaron esas 3 materias: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Pero como se encuestaron, hacen parte de nuestro conjunto universal, entonces hay que tenerlos en cuenta, por eso están por fuera de los 3 círculos, pero dentro de mi rectángulo, dentro de mi cuadrado marcado en amarillo. Esa sería la solución de mi diagrama de Venn. Entonces vamos a dar respuestas a las preguntas que me hacían. Me decían, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, los que perdieron una sola materia son los que están por fuera de las intersecciones, ¿cierto? O sea, no comparten con ninguna otra. En este caso, es la parte que está en amarillo sombreada de mi diagrama. O sea, 14 del conjunto A, que es administración, 38 de B, que es comercio, bueno, ya no sé, que es B, y 17 del conjunto C. Es decir, 69 estudiantes. Esa operación que hay antes es la operación gráfica, por decirlo así, que es A menos B unión C más B menos
A unión C y C menos A unión B para que me dé lo que está en amarillo. Pero pues es lo mismo que ya tenemos el diagrama, simplemente hay que identificar los valores que no están compartiendo ninguna de las intersecciones. ¿Listo? Para la segunda pregunta me dicen cuántos no perdieron ninguna materia. Entonces recuerden que el total fueron de los que perdieron fueron 116. Y teníamos 4 elementos que habíamos dicho que no habían perdido esas materias. Entonces, esos 4 elementos, no 6 como dice acá, esos 4 elementos son la solución para esa pregunta. ¿Sí? Son los que me quedaron, no son 6. Ahí tengo que corregir, voy a corregirlo una vez. Pues me olvida. 4. Guardar. Listo. Ay, carajo. Otra vez vuelve y juega. Guardemos. Esperemos que en la otra no me aparezca otra vez el 6. Listo. Listo. Y me piden en la cuarta, la cuarta pregunta, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces, economía solidaria es el conjunto C. Entonces, como dice solamente, entonces solamente tomo ese conjunto y como me dicen solamente, entonces no viene dentro de las otras materias, entonces pues son 17 elementos. Y digamos que ya quedó listo el ejercicio. Ah, me piden la otra. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración a la vez? Ese a la vez quiere decir que es una intersección, ¿cierto? Y aquí está marcada en amarillo, que es la intersección entre comercio internacional, que es A, y administración financiera, que es el conjunto B. Es decir, 20 estudiantes, 20 personas perdieron esas dos materias a la vez. ¿Listo? Bueno, aquí se terminó, digamos que la parte de la parte de teoría de conjuntos. Voy a salirme aquí de la presentación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Entonces pueden abrir sus micrófonos, me pueden hacer las preguntas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Juan Pablo, profe. Juan Pablo, buenas tardes. Cuéntame. Bueno, profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a este ejercicio, es digamos a uno que a mi ejercicio que yo solucioné del número 3 de la representación de conjuntos. No sé si podría compartir mi pantalla como para darme a Eh, explicar un poquito más. Juan Pablo, Juan Pablo, yo soy tu tutor. Sí, sí. Bueno, Juan Pablo, entonces, como ya la realimentación de los foros se terminó, ya no estamos haciendo correcciones de esos ejercicios en especial, entonces me mandas o me escribes por Skype la pregunta y ya yo te la contesto, porque es que aquí como hay varios estudiantes y de otros tutores también pueden tener tu misma pregunta y entonces no se debe responder ese tipo de preguntas. ¿Listo, Juan Pablo? Ya, listo. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces me escribes que yo con mucho gusto te respondo. ¿Listo, Juan Pablo? Listo. Listo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta acerca de los ejercicios, acerca de esta parte? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, para la parte de la sustentación, entonces no se olviden que tienen que entregar un documento en Word, subirlo en el entorno de evaluación, que esos ejercicios tienen un valor de 70 puntos, que la sustentación tiene un valor de 80, entonces para un total de 150 puntos en total. Recuerden que si no sustentan, no hay puntaje para sus ejercicios. Por eso les hemos insistido mucho con los tutores, porque creo que aquí hay estudiantes que no son míos, en que aparten la cita de sustentación, porque si no sustentan, pues grave, son 150 puntos que se van a quedar ahí sin evaluar. Eh, Dentro de la guía están entonces la forma en que se debe entregar el documento. Entonces son 4 ejercicios,
que hay que tener las normas APA para las referencias bibliográficas, introducción, conclusiones. Bueno, esa es la parte que hay que entregar ahí como del documento, desde la parte de documento como tal, como formato. ¿Listo? Para la sustentación, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden tener a mano el archivo con la solución de los ejercicios, verificar el contacto con su docente. Entonces, ustedes se contactan conmigo antes, ustedes ya, la mayor, hay unos que ya sustentaron, hay otros que no. Entonces, me envían un mensaje o ahí está mi Skype en el inicio del foro o está el Skype de su tutor y entonces ya hacen establecen ese contacto para que el día de la sustentación entonces ya esté ese enlace y digamos que sea más sencillo. Hay que hacer una prueba antes con otra persona en lo posible del funcionamiento de sus elementos o de sus dispositivos electrónicos, o sea, la cámara, su computador, el micrófono, que esté funcionando bien, su internet, porque sin internet pues grave, no podemos hacer, el Skype, ese tipo de cuestiones. El documento de identidad, recuerden que debemos hacer una identificación muy simple, pero pues hay que hacerla porque es un protocolo que nos indica la guía y es enseñar el documento de identidad ante la cámara de su tutor. Puntualidad en la fecha de la cita y ser muy conciso a la hora de explicar los ejercicios. ¿Listo? Bueno, yo creo que aquí ya no hay nada más que ver. Recuerden entonces que cada tutor tiene un link ahí en el inicio del foro, en el mensaje inicial del foro, con su dirección de Setmore, que es la plataforma en la cual ustedes agendan su cita para sustentar. Y recuerden que las sustentaciones van hasta el 9 de mayo solamente, es decir, ya nos queda esto, que es lo que queda la semana para mañana, que es festivo, mañana es festivo, ¿cierto? Mañana creo que no hay sustentaciones, entonces, y nos quedaría la otra semana. Entonces, les recomiendo encarecidamente, si no han sustentado, por favor, agendarse lo antes posible. Muchas gracias por su atención. Voy a salir aquí de la presentación y, 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 y los escucho por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, alguna queja. Por mi parte, no, profe, gracias por la explicación. Bueno, Daniel, con mucho gusto. Daniel ya me lo he encontrado varias veces por acá en los IPAs. ¿Alguien más quisiera decir alguna cosa, añadir algo? No, señor tutor, muchísimas gracias por su tiempo y que qué pena. Karen, su merced por allá vi que agendó la cita, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya la acabé de agendar. Sí, por ahí me llegó ya el correo la confirmación de tu cita. Sergio, ¿quedó todo claro? Sí, señor. Listo, Sergio. ¿Y Vanessa? Vanessa, Vanessa. Vanessa no está. Está sirviendo la comida. Ya es hora de comer. Eh, por mi parte también me quedó todo claro, tutor, y más tardecito entonces lo contactaré por Skype para hacerle la Listo. preguntita referente Dámela a si lo que le quieres dije. aquí de una vez porque yo estoy conectado aquí en Skype y entonces ya de una vez nos contactamos. ¿Listo, Juan? Ah, listo, entonces ya ahorita le escribo, Listo, profe. Juan. Listo. Bueno, entonces voy a dar por terminada nuestra reunión. Se me olvidaba una cosa y ustedes no me acordaron. Ya se las voy a pasar y eso que ya se fue aquí, se fue alguien. Les voy a pedir el favor del registro de asistencia y, o sea, son un par de formularios que tenemos que llenar antes de que se me vayan. Ahí les dejo el formulario. ¿Sí los ven? Ahí en el chat. Sí, señor. Entonces, para que los diligencien, no es necesario que estemos todavía conectados, pero entonces lo pueden diligenciar mientras ya nos despedimos. Y pues quisiera saber cómo van con la parte de su tarea. Si han tenido inconvenientes en el desarrollo de la tarea 3.
Pues por mi parte yo ya tenía un inconveniente con el último punto, pero ya la había escrito y ya hice la corrección y pues ya lo comprendí. Listo, Karen. Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Entonces, por favor, ahí está el link para que lo puedan realizar. Cualquier duda que tengan, entonces me contactan aquí por Skype. No olviden agendar su cita, ser puntuales, tener todo listo ese día y no pasa nada. Les ha ido muy bien, más bien en términos generales les ha ido bien. Solo a una persona le fue mal en términos generales porque pues ni, o sea, ni siquiera la terminó, o sea, quedamos en que la repetía porque definitivamente no, nada que hacer, pero el resto de todos les ha ido súper bien. Entonces los invito para que le digan a sus compañeros que no se han agendado, que no les dé miedo, que no sean gallinas y que por favor agenden su cita, que no pasa nada, nos los vamos a fusilar. ¿Listo? Muchas, Listo, profe, muchas gracias. listo, muchas gracias. Feliz noche, que tengan entonces muchos éxitos en el resto de sus actividades y su asignatura. Que estén muy bien. Hasta luego. Voy a dejar de grabar acá.